Me avisan cuando ya vean la presentación, jóvenes. Ya se ve la presentación. Muy Ya bien. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a nuestro mundo maravilloso de métodos cuantitativos 1. En nuestra clase de hoy, medidas de posición. Anteriormente, en la estadística descriptiva, vimos las medidas de tendencia central. Como su nombre lo indica, se sitúa en el centro de la distribución. Y estas medidas de posición se sitúan en toda la serie estadística, desde el principio, en el centro y hasta el final. Veamos una definición. Las medidas de posición son valores numéricos que se calculan como representativos de un valor porcentual en una parte específica de la serie estadística. Así, por ejemplo, nos pueden pedir el 70%, el 85%, el 60%. O también puede ser la solicitud en fracciones, los 3/4 partes, la mitad, o bien en decimal, el punto 25. Entonces, de esas tres formas nos pueden pedir un cálculo de posición. Vamos a ver las medidas de posición para series simples o pequeñas. Recuerdan ustedes que las series simples tienen hasta 29 datos. Las principales medidas que se aplican son el cuartil, el decil y el percentil. Esas tres medidas básicas. Veamos el cuartil. Como su nombre lo indica, cuartil es igual a 4. Divide la serie estadística en 4 partes. Es útil para cálculos del 25%, 50% y el 75%. El 100% ya no, ¿verdad? Porque ahí estaría todo. Entonces, cuando el porcentaje que nos dan es un múltiplo de 25, podemos trabajar el cuartil. Y primero calculamos la posición. La posición del cuartil es K. El K puede ser si es 25% sería un cuartil. Si es 50% sería 2. Y si es 75% sería 3. Entonces K para cuartil puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Multiplica a n más 1 dividido 4. Ese divisor es un valor constante para el cuartil, porque la serie se divide en 4 partes. El decil. El decil divide la serie estadística en 10 partes. Es útil para cálculos del 10%, del 20%, del 30% hasta el 90%. El 100% ya no, porque sería la totalidad. Y solo nos interesa una parte. Cuando el porcentaje que nos dan a trabajar es múltiplo de 10, podemos trabajar el decil. Entonces, calculamos la posición K. K puede ser 10, puede ser 20. Entonces, ustedes lo van dividiendo. 20 entre 10, 2. K, 2. 30 dividido 10, 3. Entonces, K puede ser 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo el decil, ¿verdad? Hasta 9. Y observen ustedes que ahora el divisor es 10, porque la serie se divide entre 10 partes. Y por último tenemos el percentil. El percentil divide la serie estadística en 100 partes. Es útil para cálculos del 1, el 2, el 3, hasta el 99%. Y en este caso, K asume valores de 1 en 1. Y observen ustedes, el divisor ahora es 100. El percentil es la medida de cálculo general.
Se aplica para cualquier valor que nos pidan. Mientras que el decil y el cuartil son medidas de resumen y son medidas específicas. Entonces se dicen que son medidas de resumen específicas porque tienen alguna facilidad de cálculo, ¿verdad? Dividir entre 4, dividir entre 10. Pero el percentil se puede aplicar en todos los casos. Veamos un ejemplo. A continuación se presentan los ingresos en miles de quetzales por ventas al contado de una empresa. Se necesitan los ingresos obtenidos en los siguientes casos. Entonces ahí están las solicitudes. ¿Qué ingresos en miles de quetzales por ventas al contado se obtuvo el 75%? Ahí puede ser de la muestra, el 75% de los casos, el 80% y el 65%. Entonces vemos el 75% en primer lugar, cuartil, es divisible entre 25. Ahí podemos calcular el cuartil 3. El 80% es divisible entre 10. Ahí podemos calcular el decil 8. Mientras que en el 65% no es divisible ni entre 10 ni entre 25. Ahí solo podemos aplicar el percentil. Entonces, en el 75% podemos aplicar el cuartil 3 o el percentil 75. En el 80% podemos aplicar el decil 8 o el percentil 80. Mientras que en el 65% solamente podemos aplicar el percentil 65. Veamos pues, para el caso número 1. Aquí tenemos los ingresos en miles de quetzales por ventas al contado. 5, 7, 6, 4, 3, 8, 9. Primero, hay que ordenar la serie del menor al mayor. Y luego las enumeramos. Y empezamos a resolver. Tenemos 7 datos en la serie. Entonces, para el 75% podemos aplicar el cuartil 3. Q mayúscula identifica al cuartil. Y 3, que vamos a calcular el cuartil 3. Primero calculamos la posición. 3 por 7 más 1, dividido 4. 7 porque la serie tiene 7 datos, más 1, que es una constante, dividido 4, que es el divisor para los cuartiles, y nos da 6. 6 es la posición para el 75%. Y vamos a nuestra serie estadística y vamos a buscar el número 6. Aquí se los marqué con rojo. La posición 6, ¿qué valor tiene? 8. Esta es entonces nuestra respuesta. 8 miles de quetzales. Y podemos decir entonces que los ingresos por ventas al contado para el 75% fueron 8,000 quetzales. Como ven ustedes, está facilito. Esto se complica un poquito cuando la posición no da entera. En este caso dio entero, 6. No hay problema. Pero muchas veces da entero y decimal. Veamos qué pasa. En el caso del 80%, podemos calcular el percentil 80 o el decil 8. Primero la posición. El decil se identifica como una D mayúscula, D sub 8.
igual a 8 por 8, 64, y el divisor es 10 porque estamos utilizando decil. Y nos da 6.4. Esto quiere decir que el valor que vamos a necesitar está entre la posición 6 y la posición 7. Entonces vamos a nuestra tabla estadística y vemos que en la posición 6 hay 8 y entre la posición 7 hay 9. O sea que está entre 8 y 9 miles de quetzales. ¿Qué hacemos? Tomamos como base el valor de la posición 6, que es 8. Y vamos a aplicar un procedimiento matemático que dice 8 más. Aquí vamos a sumar un producto. Para el producto traemos como multiplicador la fracción de la posición. O sea que aquí nos dio 6.4. Ese 0.4 nos lo traemos para acá como multiplicador. Y vamos a multiplicar por la diferencia entre el valor de la posición 7 y la posición 6. 9 menos 8, 1. Tiene que ser mayor menos menor para que sea positivo. Y entonces nos da 8.4 miles de quetzales. Punto Licenciado, 4 por 1, punto 4 más 8, 8.4. ¿Qué manda? disculpe, buenos días. Si en dado caso fuera al revés el número, siempre se toma el mayor. O sea que fuera 8 menos 9. Siempre tomamos el mayor. No. Siempre toma el mayor menos el menor para que la diferencia sea Positivo. positiva. Ajá. Muy bien. Muy bien. Veamos el siguiente. Para el 65% solo podemos aplicar el percentil. La letra que identifica el percentil es la P mayúscula. P65. Disculpe la molestia. Diga, ¿Podría repetir lo último del ejercicio anterior? aquí lo vamos a repetir con este. Ah, vale, gracias. Muy bien. 65 por 8 dividido 100. Ahora 100 es el divisor para el percentil y nos da 5.20. Quiere decir que el valor que vamos a necesitar está entre la posición 5 y la posición 6. 5 y 6. ¿Qué valores hay en 5? 7. ¿Qué valores hay en 8? En 6, 8. Entonces tomamos como base la posición entera. Sería 5, 7. Entonces lo ponemos aquí en nuestra fórmula. 7 más. Y ponemos como multiplicador la fracción. ¿Cuál es la fracción? 0.20. Observen ustedes 5.20. Nos tomamos 0.20, lo traemos aquí como multiplicador y lo multiplicamos por la diferencia entre las posiciones de análisis, que son las 6 y las 5, tomando siempre el mayor. Entonces tenemos 8 menos 7 también es 1. Y 0.2 por 1 da 0.2 más 7. Y nuestra respuesta es 7.2. Disculpe, N, ¿a qué se refiere acá? ¿El 7 más que todo? Es el número de datos de la serie estadística. 1, 2, 3, 4, 5 y llega hasta 7. Ah, y llegó hasta el 7 porque es 65, ¿no? Y el No, 65. no porque la fórmula, recuerde usted que la fórmula le da a usted aquí. ¿Dónde está la formulita? Le da, cuando hablábamos de mire, K por N más 1. Entonces, N más 1 en este caso, 7 más 1, 8. ¿Sí? ¿Estamos bien? Licenciado, una consulta. Diga. En este caso, ¿por qué acá en el percentil sí se toma el 65, o sea, el 65%, sí se le toma el 65 en su totalidad? ¿Y por qué en el decil el 80% solo se toma como 8? Muy bien. Cuando usted habla de percentil, el percentil trabaja de 1 en 1. Y entonces ahí usted solo divide entre 1.
Ese es su divisor, 1. 65 dividido 1. Cuando trabaja el decil, la serie estadística se divide en 10 partes. Entonces lo divide entre 10. Y cuando es un cuartil, la serie estadística se divide entre 4. Cuando trabaja el percentil, usted lo divide entre 1 porque va de 1 en 1. ¿Vamos? Ya, licenciado, gracias. Muy bien. Y entonces el valor esperado para el 65% son 7.2 miles de quetzales. Como ven ustedes, está como para quitarle un chocolate al bebé. Está entretenido. Veamos ahora las medidas de posición para series grandes. Las series grandes tienen a partir de 30 elementos. Y aquí ustedes van a estar más familiarizados porque tenemos una fórmula parecida a la de mediana. Para el cuartil, observen ustedes, para cualquier caso, ¿verdad? El 2 o el 3, K por N dividido 4, menos C, dividido FQ por I. Entonces, L1 es el límite inferior de la clase cuartílica. K por N dividido 4 nos sirve para encontrar el elemento cuartílico. C es la frecuencia acumulada anterior. Y FQ es la frecuencia de la clase multiplicado por el intervalo de clase. Y cuando hablamos de un decil, la fórmula es muy parecida, solo cambia el divisor de K por N, 10. Aquí teníamos 4, en el decil tenemos 10 y en el percentil 10, 100. Veamos un ejemplo. Pues. Vamos a nuestro ejemplo. La distribución de frecuencia siguiente representa las notas obtenidas por los estudiantes del curso de métodos cuantitativos 1. Y ahí tenemos nuestra distribución de frecuencias. Como ven ustedes, es continua. Las clases y las frecuencias. El primer caso es la calificación para el 75%. Primero calculamos la posición. K por N dividido 4 porque vamos a aplicar el cuartil 3. Entonces 3, que es el cuartil, por 42, que es N, dividido 4 nos da 31.5. Este 31.5 se le llama elemento cuartílico. Y construimos entonces nuestra columna de frecuencias acumuladas. En las frecuencias acumuladas buscamos aquella frecuencia que contiene al 31.5 por la primera que lo contiene. 4 no, 10 no, 22 no, 32 sí. Entonces, esa es nuestra clase para el tercer cuartil. Tiene límite inferior 73, límite superior 80, la frecuencia de la clase 10, la frecuencia acumulada 32 y la frecuencia inferior 22, que va a ser C. ¿Te manda? Por ejemplo, ahí el cálculo de la posición. Ahí estoy viendo la fórmula que es K por N dividido 4. Correcto. Entonces, o sea, 100, ahorita el 3 es el único que tengo duda de dónde sale. 75 dividido 25. Oh. ¿Verdad? Y lo puede hacer también por percentil. Aquí en lugar de 3 podría usted poner 75 por 42, solo que lo divide entre 100 y le da también 31.5. Ok. Entonces, como ustedes en los exámenes, solo en las hojas de trabajo se les pide que calculen un percentil o cuartil para práctica, pero ya en la práctica solo se les da el porcentaje y ustedes deciden si aplican un decil o aplican el percentil. Nos vamos ahora a resolver. Para calcular el valor, entonces aplicamos nuestra formulita, límite 1, 73,
más K por N dividido 4 que nos había dado 31.5, menos 22 que sería C, que es la frecuencia acumulada anterior, dividido 7 que es dividido 10 que es la frecuencia de la clase, multiplicado por 7 que es el intervalo de clase. Para encontrar el intervalo de clase, debe restarse dos límites inferiores, 59 menos 52, o bien dos límites superiores, 66 menos 59. Ahí encuentran el 7, que es este 7, y nos da entonces 79.65 puntos. Facilito, como quitarle su chocolate al bebé. Veamos para él, 80%. Aquí también podemos calcular el percentil 80 multiplicando 80 por 42 dividido 10, pero luego dividido 100, ¿verdad? Lick, disculpe, ¿cuál fue la respuesta del anterior? 79, 65. Gracias. Entonces, en el 80%, si queremos calcular el decil, dividimos entre 10 y es 80 dividido 10, el decil 8, o bien el percentil 80. Y lo único que cambia es el divisor. 8 por 42 dividido 10, 33.66. 33.60. Si queremos aplicar el percentil, 80 por 42, pero dividido 100. 100. Ajá. Entonces lo buscamos en las FAC y nos queda en 39. Esta es nuestra clase ahora de sílica para el 80%. Y encontramos el valor aplicando la fórmula. Límite inferior 80 más K por N dividido 10 que nos había dado 33.6. Menos 32 que sería C, es la frecuencia acumulada anterior, 32. Dividido 7 que es la frecuencia de la clase, multiplicado por 7 que es el intervalo de clase. 59 menos 52. Y nos da 81.6 puntos. Y luego, ¿cuál será la calificación para el 65%? Aquí sí solamente podemos calcular el percentil 65. K por N dividido 100 nos da 27.3. Vamos a FAC. Nos queda en 32. Tenemos ya nuestra clase y vamos a encontrar el valor. Límite inferior 73 más 27.3 menos 22 que sería C, es la frecuencia acumulada anterior. Dividido la frecuencia de la clase que es 10 por 7 que es el intervalo y nos da 76.71 puntos. Muy bien, jóvenes, esa es nuestra clasecita de las medidas de posición para series simples y series grandes. Dejo un espacio ahí por si hay alguna duda y si no pasamos a nuestra media aritmética ponderada, que es el otro temita de hoy. Lick, disculpe, así como aquí hay unos problemas en el libro, ¿verdad? Y hay unos que piden interpretación de la producción obtenida por el 80% de los casos. Ahí es donde se aplica esto de la cuartil, decil y percentil, ¿verdad? Así es, así me Ok. Gracias, licenciado. Lick, perdone, K es el valor que estamos buscando. Sí. Gracias. K es el número, por ejemplo, el 65%, aquí está bien, 65 es K. Ok. Gracias. Media aritmética ponderada. Se identifica como
X barra sub W. Esa W se refiere a ponderaciones. Veamos qué es. La media aritmética ponderada es un valor promedio que se obtiene al considerar una ponderación que se aplica a la serie estadística. Y tenemos una pequeña fórmula. X barra sub W es igual a la sumatoria de los productos de X por W. Y lo vamos a dividir entre la sumatoria de W. X son los valores de la serie estadística y W son los valores de la ponderación. Veamos un ejemplo. Rolando es un estudiante de Miklus. Ha obtenido las siguientes calificaciones durante su curso y las ponderaciones de las pruebas. Estas son prueba 1, 20%, prueba 2, 25%, prueba 3, 30% y prueba 4, 25%. Rolando desea saber cuál es su calificación promedio final y si aprueba el curso. Ahí tenemos entonces los datos. ¿Verdad? La prueba número 1, la prueba número 2, la número 3. Los puntos que obtuvo Rolando, 80, 75, 70, 52. Y las ponderaciones. Entonces, los valores de la serie estadística X y los valores de las ponderaciones son datos que se dan en el problema. Lo único que hay que hacer es encontrar XW, sumar y aplicar la fórmula. Entonces, tenemos ya identificado nuestra X, nuestra W. Multiplicamos 80 por 20, 75 por 25, 70 por 30 y 52 por 25. Entonces, la sumatoria de W, 100. Aquí la sumatoria de W puede ser cualquier valor, no necesariamente 100. La sumatoria de X también hay que hacerla. Y la sumatoria de los productos, 68, 75. Y ya solo aplicamos nuestra fórmula. 68, 75 dividido 100. Rolando obtuvo 68.75, o sea, 69 puntos. Rolando aprueba el curso. Como ven ustedes, esto está facilito. Como quitarle un chocolate al bebé. Lo que hay que analizar es cuál sería X y cuál sería W. Eso ustedes lo van a obtener en la pregunta. Fíjense, ¿cuál es su calificación promedio? Entonces, ¿cuál es la calificación promedio? La variable que les ponen en la pregunta va a ser X. Por eso aquí nos dice cuál es la calificación. Entonces, la calificación le ponemos X y las ponderaciones porcentuales W. Veamos otro ejemplito. En este caso, Sonia, para preparar el pago de comisiones del mes, debe hacer el siguiente reporte. Tiene que hacer los cálculos de la comisión por ventas ponderadas y también tiene que hacer el porcentaje de comisión ponderada. Y aquí están los datos. Ventas en miles de quetzales y las comisiones porcentuales. Bueno, entonces fíjense, para el primer caso, comisión por ventas. Entonces tenemos ventas ponderadas. Ponen ustedes ahí, ventas ponderadas, y eso quiere decir que las ventas ponderadas van a ser X. Y la comisión va a ser WP. Ahí ya lo identifican. Y aplican sus multiplicacioncitas, 40 por 5, 80 por 7, 100 por 8, 125 por 10. Hacen su sumita de X, su sumita de W, su sumita de los productos y aplican su fórmula. Ya identificada su tablita, la fórmula se va facilito, ¿verdad? 2810 va a ser dividido 30 o va a ser dividido 345
según la pregunta. Entonces aquí tienen ustedes dos divisores posibles, 345 o 30. Nos piden para las ventas ponderadas, entonces 2.810 dividido 30. Y nos da 93.67 miles de quetzales. Para el siguiente caso, vean, Disculpe que le interrumpa. ¿sí? ¿Por qué tendría que ser divisible entre los dos? Por si la fórmula dice que se divide entre W. Porque la fórmula es general, ¿verdad? ¿Sí? X, W. Entonces, su trabajo consiste en saber cuál es X y cuál es W. Y eso se lo va a indicar la pregunta. Yo quiero que usted me calcule la comisión, que me calcule las ventas ponderadas. Entonces, ventas va a ser su X. Y la comisión va a ser su W. Lick, ¿por qué le quedó 2810? ¿Dónde está De 345 la por 30? sumatoria de 200, 560, 800, 1250. Ah, ok, listo. Gracias, gracias. Ahora vean la otra pregunta. La comisión ponderada. Yo quiero hacer un reporte sobre la comisión ponderada. Entonces la comisión ponderada ahora se vuelve X. Vean, ahí está el cambio, miren, X. Y las ventas ahora son W. Y entonces ahora las operaciones son las mismas, 2.810 no cambia, pero lo que va a cambiar es el divisor. Ya no es 30, sino que ahora es 345 y nos da 8.14 como una comisión ponderada. ¿Qué les parece? Facilito como quitarle su chocolate al bebé. Lick, Mándalo. como X sería como el por ciento. Y si lo hacemos al contrario, entonces W darían las cantidades y X sería el porcentaje. Algo Sí, así. Sí, mire ¿verdad? pues, sí. La pregunta le dice a usted cuál es X. Y el otro dato que le den va a ser W. Puede ser un porcentaje o puede ser un valor entero. Lick, perdone, Diga, ¿cuál sería la interpretación de este último? ¿Cómo podríamos aquí responder? podemos decir pues que la comisión ponderada que se pagó a los vendedores es del 8.14%. Ok, gracias. ¿Verdad? Porque como ustedes observan aquí, se pagó el 5, el 7, así es aquí el 8, el 10. Entonces, es un promedio ponderado que hemos sacado de las comisiones que se pagaron. Y ese es 8.14. Lick, disculpe, yo estaba viendo que esta media ponderada solo se aplica a las series pequeñas. Así es, Sí, ¿verdad? así es. Gracias. Ahí su tarea van a encontrar un ejercicio para practicar y ya lo fijan, pero definitivamente. Entonces, jóvenes, esto está facilito, como quitarle su chocolate al bebé, listos para la tarea número 4, pero antes, la motivación. Nunca desistas de un sueño. Solo trata de ver las señales que te llevan a él. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a subirles ahorita su clasecita. Más tarde les subo el video y ahí está la tareita. Vamos a Muchas gracias, licenciado. dejar. Lick, disculpe, Fernanda. tengo una duda. La Sí. tarea que hay que entregar el día de hoy, ¿es a dónde hay que subirla? Disculpe. Allá Classroom. Ya está para subir. Es que yo revisé, pero todavía no estaba para subirla. Sí, la tarea revisen, yo ya la subí. De repente Es para no- entregar el lunes. Así es.